Nuevo libro. Vamos a iniciar el estudio del libro de Primera de Corintios. Pero vamos esta noche no a darle de estudio, a iniciarlo profundamente, sino una pequeña introducción de este libro, de esta carta. Conocemos que el orden de las cartas de Pablo, sabemos que no necesariamente como fueron, como están encuadernadas, fue que se escribieron, ¿verdad? Se escribieron en diferente orden. Por ejemplo, los evangelios son los 4 que están y fueron los últimos que se escribieron, ¿verdad? Tesalonicenses fue una de las primeras cartas. Pero vemos también algún orden que han establecido los eruditos, los ordenadores de los padres que han organizado y no han dejado el orden de las cartas y de las escrituras. Y también nos escribieron diferentes epístolas. Pablo escribió todas las epístolas, no en el mismo orden que estén, pero sí. Por ejemplo, el libro de Corintios, tenemos Primera y Segunda de Corintios, pero no fueron solamente ese tipo de las cartas. ¿Cómo se escribieron? ¿Cómo se formaron esas cartas? Estas cartas fueron realmente organizadas por un grupo de cartas. Y habían cartas que iban y venían. O sea, a veces Corintios le mandaba cartas, pedía recomendaciones y preguntas, y Pablo contestaba. En un total se dice que fueron unas 6 las cartas escritas en Corinto. Y las primeras fueron, Primera de Corinto está compuesta por 2, A y B. Y cuando vemos la introducción podemos entender que vemos algunas explicaciones que da el escritor de la palabra. Vamos a iniciarlo. La hermana Milena oró, así que estamos en la mano del Señor y esperamos que estén. Recuerden siempre, el estudio es interactivo. En cualquier momento el que quiera algo, o una explicación, o una profundización, o abundar en algo, ayudar, levanta su mano, no importa el momento, y ahí le damos. Si hay algo que no entienden, o que no quedó claro dónde estamos leyendo, también pueden preguntar. Todos juntos aprendemos. Es un estudio participativo, no es una prédica. Y en los estudios es como en la escuela, se pregunta, se participa y también se ayuda. Así que el orden no importa en el momento que estés, lo importante es sí que estés en el tema que estamos tratando, no salirnos del tema, porque entonces ya nos cortaríamos el espacio. El libro de Corintios, quiero empezar diciendo que con la introducción que tiene la misma Biblia, dice que su autoría fue a Pablo, ¿verdad? Eso está claro y está en todas las formas como están. Hay casi unanimidad entre los eruditos bíblicos, los cuales dicen y están de acuerdo en que fue Pablo, no hubo una diferencia, y además en la forma de expresión y cómo lo hacía. Durante el segundo viaje de Pablo, el apóstol tuvo una visión, recuerdan cuando iba a entrar, y lo estuvimos viendo en el libro de los Hechos y en el libro de los Romanos también, que un varón se le apareció, y le dijo que fuera a Macedonia, ¿verdad? Que entrara a Macedonia, y ellos estaban esperando. Y en ese viaje está la organización en cómo iba Pablo. Dice que él oyó a un varón que lo llamaba: pasa a Macedonia y ayúdanos. Eso fue en Hechos 16:9, cuando estábamos dando el libro de los Hechos. Ese cambio de planes lo llevó a Filipos, Tesalónicas, Atenas y por último a Corintios. Podemos decir que Corinto era una ciudad que estaba a unos 70 kilómetros más o menos de Atenas, al oeste de Atenas. Y la historia de Corinto es bien fea. La forma y la actividad pecaminosa que en este pueblo se daba era grande.
No sé si recuerdan cuando en el libro de Oseo estábamos hablando de Afrodita, que se brindaban cultos y religiones y que y adoraciones y cosas, pero que lo principal que se daban allí eran orgías y actos, y prácticamente era un culto de prostitución, era un centro de prostitución, el templo a la diosa, como decían, a la diosa Afrodita, ¿verdad? Entonces, era muy difícil la situación en ese pueblo. Era muy, muy mala. Tanto así que cuando Pablo entra, en los primeros versículos vemos que dice que no quería hablar nada solamente los tocantes a nuestro Señor Jesucristo. Y evadía todos esos problemas que se estaban dando en esa situación. Esta epístola es la segunda carta que Pablo escribió a la iglesia de Corinto. Esto está diciéndolo el introductor, el escritor. Dice que esta carta, primera de Corintios, aquí, y esta que le está dando, dice, esa es la segunda carta que Pablo escribió a la iglesia de Corinto. Ya les había escrito una para advertirle contra las personas sexualmente inmorales. La segunda era esa carta de primera de Corintios, fue en respuesta a una serie de informes orales por parte de la familia de Cloé. Fíjese que aquí habla de primera y segunda dos cartas y estamos hablando de primera de Corintios. Diríamos, ¿por qué? Dijo, por lo que le decía ahorita, realmente fueron unas 6 cartas en total. Las dos primeras, la primera carta A y B, están concentradas en primera de Corintios. Las otras 4 cartas, que fueron los eruditos la enumeraron como A y B, primera de Corintios, C, D, E y F, segunda de Corintios. En esa forma. ¿Qué particularidad tenían esa carta? Que habían cartas que se le enviaban a Pablo, y Pablo a preguntarle cuestiones doctrinales, ¿verdad? Y cartas que iban también, que Pablo le devolvía en explicaciones. Estas cartas que realmente eran escritas, podríamos decir que eran muchos de los eruditos también, otras connotación que han tomado, es que son cartas prácticas. Así como dicen que Romanos es una carta doctrinal, las epístolas estaban numerando como doctrinales y prácticas. Pero eso no quiere decir que en la carta de primera y segunda de Corintios no encontremos muchos puntos doctrinales. Hay muchos puntos que también son doctrinales, ¿verdad? Vemos cómo realmente en ese se daba esa carta. La contribución, ¿qué contribución tiene esta carta? El libro de Primera de Corintios contribuye en gran manera a nuestra comprensión de la vida, las relaciones interpersonales y el ministerio cristiano, al mostrarnos cómo los miembros de la iglesia, el cuerpo de Cristo, deben trabajar unos con otros. Es una estructura y una participación que da, y quiero ver porque esta carta contribuye mucho. Y es por eso que ella es la carta que trata sobre estos problemas pecaminosos, esta actitud y condición del hombre, esta situación que se daba en este lugar donde había problemas hasta en la cena, hasta en la Santa Cena tuvo que tomar acción Pablo, mandar recomendaciones y cartas, correcciones, porque se estaban dando que estaban haciendo cosas incorrectas aún en los momentos de la celebración de la Santa Cena. No solamente era idolatría, también en la adoración que había y de todo que había, en los diferentes puntos. Yo digo que era un pueblo que eran como pescadores así como el pescador va a buscar peces al mar, estos eran hombres que eran como pescadores de pecado. Ellos andaban como detrás de todas las cosas que desagradaban a Dios. No era buscando las cosas buenas, los valores. Ellos eran, por eso yo digo, pescadores de pecado. Porque eso era lo que andaban buscando. Ellos, donde quiera que se movían. Tanto así que en el Imperio Romano se estableció una palabra como introducida, nueva. Y era corintizar. Y ese término de corinticiar era como decir la condición más baja de la condición humana, cuando se llegaba a una degradación tal que estaban, por eso está corinticiando esta persona. ¿Por qué?
porque llegaban a un punto tan ruin, tan bajo, tan desagradable, que ya era el extremo, más bajo de ahí no podían caer. Y ahí se decía esa palabra. Corinto también tenemos que decir, sabemos que era una ciudad floreciente. Esta era una ciudad con 3 puertos, 3 puertos. Y esos 3 puertos hacían que fuera una ciudad muy floreciente. Por eso iban buscando placeres, negocios, cosas, prostitución y todas las cosas malas, negativas, iban ahí a buscarla, porque era un centro de atracción para las debilidades y la delincuencia, el alcoholismo y todas las cosas malas que podían tener. Por eso, en los años 146 a.C., fue destruida completa, y eso cayó. Pero después vino Julio, fue Múnich el que lo hizo, el que la destruyó, y un siglo después, 100 años después, vino otro romano, un emperador romano, y la construyó. Y ahí fue donde florecieron los puertos. ¿Qué pasó? Que este pueblo volvió a florecer todavía mucho más después de esa reconstrucción. Entonces fue que vinieron la perversión y las cosas. Debido a eso incluso, llegó uno y buscó hacer un canal que salía por fuera de Corinto. Y eso le quitó auge al pueblo. Eso bajó un poco, porque ya no era un centro que tenían que ir todos los muelles con 3 puertos, porque ya había un canal que paseaba a Corinto, y eso le quitó auge, pero seguía siendo un pueblo. Y Pablo seguía trabajando con esta gente, porque en sus últimos 2 viajes, no sé si recuerdan los viajes, que estudiamos bastante los viajes, ¿verdad?, de Pablo. Y en esos viajes, en un viaje de esos, que se encontró él con Aquila y Priscila. Priscila y Aquila, recuerdan que fue de aquellos judíos que fueron expulsados por Claudio, ¿verdad?, de Roma, porque fueron acusados junto con Pablo de sedición. Estamos rememorando algo de la historia de lo que habíamos dado en los libros anteriores. Pues ahí entonces se encuentra con ellos, y ellos inician un ministerio en la casa de Priscila y Aquila. Hacen una iglesia y una formación. Se encontraron un poco antes en Efesios. Y ahí estuvieron en el segundo viaje de Pablo, tuvieron un tiempo, y desde ahí fueron entonces a formar ese ministerio. ¿Qué podemos decir entonces de estos pueblos, Corintios? Que eran unos pueblos muy difíciles. Muy fuerte. La estructura, Pablo enseña mediante una forma epistolar en esta carta de Corintios, en una forma de epístola, adoptando las 4 partes comunes en que se redactaban las cartas en el siglo I, como saludo, gracia, el cuerpo de la predicación. Y así vemos cómo están cada una de las introducciones que él estaba dando. ¿Qué pasaba en ese momento? Que Pablo también contestaba cartas ahí. Y lo estaba haciendo conforme a corregir problemas que se daban, amonestando al pueblo que había ahí en todos esos problemas, porque eran muchos, y veían. Y vemos realmente que Pablo inicia la carta, y vamos a leer, no vamos a introducir mucho en el libro, pero vamos a leer los primeros versículos, hasta el versículo 10, hasta el 9. Y dice, vamos a leer Pablo, 1 Corintios, capítulo 1, del versículo 1 al 9. Dice Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamado a ser santo con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracias y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Nos detenemos ahí brevemente. Fíjense que en cada versículo
y es el tema principal de la epístola de Corinto, es introducir la soberanía de Cristo y resaltar a Cristo en todo momento. Es lo que Pablo está buscando, y por eso ve versículo por versículo lo que nos dice. Pablo primero no se considera como un trabajo o algo que ha decidido, que ha buscado, sino dice hacer apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y el hermano Sóstenes. Por tanto, Pablo está determinando aquí diciendo que él fue llamado. Esto que está ya realizando es un llamado que tuvo y que lo está haciendo. ¿Y a quién resalta? Por llamado a ser apóstol de Jesucristo. Pero no solamente que Jesucristo tomó, sino por la voluntad que tomó el Padre, Dios. Nos paramos en el 3, pero vemos que en el 2 también dice lo mismo. ¿Qué es lo que dice? A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús. O sea, hay un mensaje para un pueblo difícil, para un pueblo corrupto, para un pueblo problemático, pero ahí donde está el problema, ahí está Pablo, ahí está Cristo. ¿Recuerdan cuando acusaron a Jesús de comer con los pecadores y esas cosas? Dijo que aquí es que yo tengo que estar, porque yo no he venido realmente a buscar a sano, sino a enfermo. Entonces vemos ahí que aún con el problema que está, ahí hay que trabajar. Muchas veces no nos queremos arrimar a ese sitio, o a ese barrio, o a esa discoteca, o a ese antro, vamos a decir. Ni siquiera nos aproximamos a orar porque queremos apartar. Pablo se metía directamente en la candela, en el fuego. Y así mismo lo hizo Cristo. ¿Ve? Eso es algo que nosotros tenemos que ver. Lo estamos viendo. Recuerden que cualquier interrupción que quieran hacer, preguntas, aportación, pueden levantar la mano. En el 3 también vuelve y se repite. Dice, gracias y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. 3 versículos. Los 3 resaltando que la supremacía de Cristo, el señorío de Cristo, la voluntad de Cristo, ¿ve? El mandato de Cristo. Así introduce la introducción de esta carta. Sigue con el 4 y dice, acción de gracia por dones espirituales. Gracias doy a mi Dios, el versículo 4, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que nos fue dada en Cristo Jesús. Que os fue dada en Cristo Jesús. Seguimos con el 4 y a quién vuelve Pablo a resaltar. ¿Ven? ¿Estamos? Y el 5, versículo 5. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. En Él, en Cristo. Y dice, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. En ningún don. O sea, ¿verdad? Había sido enriquecida y había sido dada grandes dones y tantas cosas que nada le faltaba. Sin embargo, oiga la observación que hace Charles Spurgeon con respecto a las iglesias con todos estos dones. Dice, la iglesia, es una reflexión de Charles Spurgeon. ¿Recuerdan a Charles Spurgeon, verdad? Predicador. Dice, la iglesia con más dones no es siempre la que goza de mejor salud. Esa es una iglesia que aquí está resaltando Pablo, que fue enriquecida y dado muchos dones y muchas condiciones. Y dice aquí Charles Spurgeon, la iglesia con más dones no es siempre la que goza de mejor salud.
Una iglesia puede ser rica, tener mucha influencia o estar formada por miembros muy cultos y aún así ser una iglesia enferma. Es una reflexión que en su predicación, en su conocimiento, en su dirección espiritual y en su búsqueda, él había visto y conocido bien. Dice, tal era el caso de la iglesia en Corinto. Pablo, al comenzar su carta, le dice que agradece a Dios siempre por ello, por la gracia de Dios que les fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fueron enriquecidos en toda palabra y en todo conocimiento, de modo que no se le faltaba ningún don espiritual, mientras esperan con ansia que se manifieste el Señor Jesucristo. O sea, a ellos no les faltó ningún don espiritual. Tenían grandes dones. Sanidad, revelación, profecía y todas las cosas las tenían y la veían. Y dice Charles Spurgeon que aún faltándole todo esto, era una iglesia enferma. Aún teniendo todo esto, aún teniendo todo esto, era una iglesia enferma, con problemas. Muy problemática. Y sigue diciendo Charles Spurgeon, dice, los corintios eran los que podríamos llamar una iglesia de primer nivel. Muchos de sus miembros eran doctos en la erudición de los griegos. Eran personas de buen gusto, cultas y con un profundo conocimiento. No obstante, la salud espiritual, que es lo que nosotros siempre tenemos que buscar, crecer, ¿qué? En la vida espiritual, en el espíritu, dejarnos llevar y guiar por el Espíritu Santo y se consume. Dice, la salud espiritual de esa iglesia era una de las peores de Grecia y quizá del mundo. Dice, entre todas las iglesias no se podía encontrar otra que hubiera caído tan bajo como esta. Aunque fuera la iglesia que más abundaba en dones, al comenzar la carta, Pablo señala que el propósito de la iglesia es confirmar el testimonio sobre Cristo. En el versículo 6. Si una iglesia decide no usar sus dones y recursos para ese propósito, se ha olvidado del sentido de su existencia. Cierro la cita de Charles Spurgeon. Realmente, eso es una condición que nosotros tenemos que ver, evaluar, entender y conocer. Porque a veces vemos muchos dones y no entendemos por qué Jesús le dijo a aquella persona que le dijo, ¿cómo fue que le dijo? En tu nombre hemos echado fuera demonios en tu nombre. Y él le dijo, apartado de mí, porque no los conozco. Y eran personas que tenían tan buenos dones que habían hecho milagros. Y eso es más o menos lo que está detallando aquí. Eso que dijo Cristo es lo que está resaltando aquí Charles Spurgeon. Dice, aunque tantos dones, tantas condiciones, pero era una iglesia enferma. Entonces, esa iglesia es la que va a enfrentar, la que esta carta de Corinto enfrenta a Pablo. Entendemos lo que es las condiciones realmente difíciles, pero verdaderamente había una condición moral desastrosa. Gente que buscaban, así como los atenienses, recuerda que nada se preocupaban que no fuera más que en la cosa que ya nueva, en nuevo comentario, en nueva noticia, en nuevos predicadores, en nuevas informaciones. Todas las cosas nuevas para ellos les atraía bastante. Y era una ciudad culta que buscaba todo esto. Entonces vemos que aún continúa en todo versículo, está resaltando el señorío, la supremacía de Cristo, la soberanía de Cristo. No podemos decir prácticamente que el llamado. Y aún todo lo que sucede. Dice en el versículo 8, el cual, bueno, leímos el 6. Vamos a leer al 7.
del capítulo 1 seguimos, de tal manera que nada os falte en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Y en el 9 también concluye con la misma expresión. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. De nada, le dijo Pablo a los corintios, de nada de las cosas de ustedes quiero ocuparme, a no ser en las cosas de Cristo, de Jesucristo. Pero la iglesia, allí se había levantado una iglesia poderosa, fuerte, tremenda iglesia que estaba buscando, pero había algo. Las cartas también que se redactaban, tenemos que entender que cuando se enviaban, no se ordenaron en el mismo momento todas, sino que empezaron a circular entre las iglesias. Pero como toda carta tiene una dirección y tiene una dedicación, siempre se mantuvo y se retornó al punto de orden. Y en el momento de su encuadernación, de su orden, las cartas eran bien expresas, que decían cartas a los corintios. Y por eso se mantenía. Pero fueron ejemplos para casi todas las iglesias, porque se recorrían esta carta. Iban caminando de iglesia en iglesia. Entonces, ¿qué resalta? Hay muchas cosas que toca. Y ustedes pueden ver en la introducción de su Biblia, en la introducción del libro, que hay muchas especificaciones de cosas que había que llamar la atención, que Pablo trató, como eran la inmoralidad, la sexualidad, ¿verdad? La idolatría, todos fueron muchos temas que Pablo trató. Pero Pablo trató ligeramente, en una forma así, lo tocó, pero lo que hizo fue que lo tocó fuerte. ¿Cómo lo tocó él? Presentando a Cristo. Él no llevó a enrotrarle a nadie tan fuertemente el mal, exceptando algunas personas que se llegaron a tener problemas con la manifestación y la celebración de la Santa Cena, pero no lo tocó directo, sino que lo que hizo fue que resaltó a Cristo. O sea, si yo levanto a Cristo y Cristo nace en ustedes, las cosas van a cambiar, van a morir. Por tanto, ¿cuál es una de las enseñanzas que Pablo nos da aquí? A veces nosotros nos ocupamos mucho y nos perdemos en la parte del pecado, pecaminosa. Pero no presentamos al que limpia todo, al que perdona el pecado, todo. Sin embargo, Jesús, sabiendo todos los pecados que tenía, las personas decían, vete y no peque más. Pero enfrentaba él. Y eso es una de las cosas que nosotros tenemos que entender. Porque una de las cosas que nos reta a veces nosotros deficiencia en evangelismo y en muchas cosas, es que somos acusadores. Nosotros tenemos que dejarle la acusación ¿a quién? Al enemigo. Es el que acusa. Nosotros tenemos que ser, yo siempre digo que yo no puedo ser parte del problema, sino tengo que ser parte de la solución. Porque nosotros nos convertimos parte del problema. Fulano está en tal cosa y yo empiezo a atacar eso y esto. ¿Y qué es lo que comenzamos? Cuando el pastor llegó ahí donde estaban hablando de la política y estaba el lío, la discusión, ¿qué fue lo que usted le presentó? Usted no les enrotró con ellos, no, que es fulano que tiene que resolverlo, que fulano es mejor que fulano y fulano, ¿verdad que no? ¿Cómo usted lo hizo? ¿A quién usted presentó? A Jesucristo. Ustedes ven, es un ejemplo de lo que hacía Pablo, cómo presentaba una solución. O sea, ok, el pecado no importa la magnitud. Digo, sí importa, pero puede ser la magnitud que tenga, de grande que sea, pero el que yo estoy presentando es mucho mayor y resuelve todo. ¿Me entienden? Lo que quiero es que veamos una forma como Pablo lo enfrentaba el pecado y cómo se lo trataba a la gente. Ajá, dígame.
su humildad ante todo, y poniendo al Señor ante todo, siempre dándole la gloria y la honra para que ellos se den cuenta y recapaciten, porque era una iglesia bien inmoral y desordenada. Estaban demasiado, y entonces él tuvo que venir y intervenir, hacer algo. Así es. Así es. Solución, Cristo. Problema grave, problema, no importa que ustedes dicen, y más un pueblo inteligente, un pueblo educado, docto, como decía aquí las escrituras, como decían las personas, los comentaristas, pero necesitaban enfrentarse. Alejandra. Un pueblo como nosotros. ¿Un pueblo? Como nosotros. Esa es Alejandra. Y Danilo, ¿qué tiene que decirme? ¿No dice nada? Verdaderamente eso. Dice realmente el versículo 9, fiel es Dios por el cual, diga Marisa. Marisa quiere. Que ahí se ve bien que donde abundaba el pecado, la maldad, Ajá. Sobreabundó la gracia. Amén, amén. Milena. Eso es importante saberlo, porque realmente no es que vamos a pecar para que abunde la gracia, dice la palabra, ¿verdad que no? Pero sabemos que Dios es misericordioso y que donde ve que hay, así mismo es la necesidad, donde ve necesidad, donde ve enfermedad, Él manda al sanador. Donde ve, mira, a veces nosotros estamos pasando por una peste, por una gran plaga, y Dios siempre nos da una salida, hermana. Lo mismo hizo frente a los que no tenían ningún conocimiento de Jesucristo en el pleno mundo, frente a sus dioses. Él se centró a hablar pues solamente de Jesucristo, ¿no? Exacto. No señalar a los otros dioses. No es rostrarle sus faltas y sus cosas y sus problemas, sino a traerle la solución. No se enfrentó al problema, sino enfrentó el problema con la medicina. Porque a veces nos encargamos mucho y nos envolvemos y a veces no buscamos solución porque estamos enfracados en la situación. Ahora mismo los cristianos tenemos que ser, como dicen muchos colombianos, ojos pelados con esto. Ojos pelados. La situación que está sucediendo nos puede envolver. ¿Me entiendes? La situación que está envolviendo, yo digo que la situación que está sucediendo con el pecado actualmente, con la homosexualidad, con los abortos y con todas esas cosas, nos envuelve, nos deprime y nos lleva a encerrar como encausular, como encerrar, ¿verdad? Pero nosotros sabemos que Dios lo conoce y que lo sabe. Y Dios es quien quita y quien pone. ¿Entiendes? Y Él tiene una solución. Y a veces deja cosas negativas y malas porque Él sabe cuál es el problema y cuál es su propósito, ¿verdad? Y lo tiene. Entonces nosotros nos envolvemos y nos enfermamos por el problema que está sucediendo, la situación que está. Pero no sabe, no la estará viendo Dios. Dios lo sabe y lo ha visto siempre, ¿verdad? Y lo ha visto también con los diferentes pueblos. Y lo vio con Sodoma y Gomorra. Lo vio con los pueblos. Lo vio con Nínive. Con todos los pueblos. Y un día, Él sabe. Y a veces nosotros somos los que estamos como... Yo digo lo siguiente. Las personas están fallando en términos. Pero nosotros debemos saber que debemos dejar, como dice Dios, a la decisión y a la voluntad de Él. Orar, clamar e interceder. Porque Dios busca intercesores, pero no es enfermarnos ni envolvernos tanto en la cosa que nos como que nos apalastre, ¿verdad que sí? Bueno, está pasando, esa característica pasa en este país. Un país que fue fundado por personas cristianas, floreció, se vio en una prosperidad y se ha visto que Estados Unidos, uno de los países más prósperos del mundo. Y con el tiempo, viendo esa característica, pues, cada día se aleja y se aleja y se aleja y quiere sacar a Dios del ámbito de Dios.
palestra pública. Ujú. Sí. El mundo se va apartando realmente bastante de la palabra. Y eso es uno de los problemas. Lo que decía realmente y le presentaba al pastor a la gente cuando llegó allí, es que no buscan de Dios. La hermana, miren, en la oración de introducción decía que nosotros tenemos la respuesta a cada una de esas situaciones. ¿Cuál es? Cristo. ¿Cuál es? La palabra de Dios. Que busquemos, que las personas se inclinen a buscar al Señor. ¿Verdad? ¿Alguien iba a decir algo por acá? No. ¿Qué le pasa? No, ¿qué? ¿Usted? No, bien. Decimos, el versículo 10 nos dice lo siguiente. ¿Está dividido Cristo? Es la pregunta que hace el título de la parte del versículo 10. Dice, os ruego, pues, hermano, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. ¿Recuerda cuando la hermana Mide pidió que nos tomáramos de la mano? ¿Por qué? ¿Qué dijo ella? ¿Qué buscaba ella? Que todo, unidad. Que lo hiciéramos en unidad, en unanimidad, ¿verdad que sí? La coinonía. Aquí Pablo está hablando de la coinonía entre los hermanos. De esa unidad que forma algo más profundo como es la coinonía. La coinonía donde hay un sentimiento unido en búsqueda uno de los otros, buscando todo su mismo, el bienestar, que cada uno se ocupa del bienestar del otro y que sigue la condición. Y por eso dice Pablo, que habléis todo una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. ¿Cuál es el problema de las autoridades ahora? ¿Hay el mismo parecer? ¿Hay una forma de hablar? No la hay. Cada uno tiene una oposición, uno va contra el otro, aún lo mismo, de la misma religión o religión, ya sea social, política, religiosa, lo que sea, están en contraposición. Porque no tienen el que unifica, que es Cristo, el Espíritu Santo. Porque no siguen el que le une. Por eso Pablo resalta mucho, y eso es una condición para nosotros, para todos y para la iglesia. Que todos tengan un mismo sentir, dice bien claro, todo un mismo hablar, un mismo parecer. Y no podemos decir que no lo haya, que no puede haberlo, porque justamente para nosotros no hay dificultad, porque se ha establecido un manual. Y como está el manual, yo no puedo venir con otro manual, ni otro con otro manual. No es el mismo manual, por lo tanto es el mismo hablar, es el mismo sentir y el mismo parecer. Por eso es que yo siempre recomiendo mucho, señores, cada uno debe traer y tener una Biblia. Porque cuando el predicador o el pastor dice algo, realmente ustedes están viéndolo y todos nos unificamos en la misma cosa. ¿Entienden? Todos nos unificamos en lo mismo. Resalto ese versículo 10 del capítulo 1. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Por eso es que pone el escritor el título, ¿está dividido Cristo? Cristo no está dividido. Por eso es que el cuerpo de Cristo no tiene dos cabezas.
Tiene muchos miembros diferentes, pero una sola cabeza. Cristo. Por eso es que Dios lo que establece con un principio. Y el principio de la autoridad lo estableció Dios desde siempre. Así lo hizo cuando puso a Adán, le estableció y dijo: todo lo que tú hagas, sojuzgar. Por eso cuando decidió entregarle la tierra al enemigo, él no vino y dijo: no, yo no te la he dado porque la dé. No, pagó el precio y la compró y la adquirió para atrás. Con la sangre de Cristo, ¿verdad? Con su propio. Él mismo tomó la forma de hombre y vino y adquirió lo que el enemigo había adquirido por engaño o por mentira. Establece una cabeza. Cuando establece el hogar, ¿qué es lo que establece la familia? ¿Qué dice? ¿Hay dos cabezas en la familia? Establece una cabeza. Porque todo cuerpo que tiene dos cabezas, ¿cómo decimos que es? Un monstruo. Cuando vemos una culebra, una serpiente con dos cabezas, ¿qué decimos que es? Un monstruo. Y así en su iglesia estableció una sola cabeza, Cristo. Principio, diferentes dones, diferentes miembros. Uno mira, otro ve, otro come, otro se mueve, otro anda para llevar, pero todo unido con una sola cabeza y obediente al cuerpo de Cristo. Entonces el cuerpo de Cristo necesita esto que dice Pablo acá, ese principio de unidad. Con eso voy a terminar ahí en esa parte. Recordemos, el principio de la unidad, el principio de la autoridad de Cristo fue establecer una cabeza. Una cabeza. ¿Por qué ahora las familias están destruidas y divididas? Porque todos quieren ser cabeza. Porque viene el empoderamiento, ¿verdad? Viene la creencia. A mí me da, yo a veces paso, y la esposa mía tiene a veces uno de esos canales hispanos puestos a Univisión, y a mí me da verdaderamente hasta asco ver un grupo de mujeres allí, hablando, no, que si no te trajo una flor, esto, para afuera, que si después lo oigo con un invento, no, que vamos a establecer la cama de divorcio. Que si te miró mal, para la cámara, ella. Uno para una cámara y otro para otra. Y todos los principios que usted ve en ese grupo de mujeres, muy sofisticadas, muy empresarias y muy emprendedoras, es un instrumento opuesto a ese versículo 10 que dice ahí. Porque estás resaltando el valor, esto, aquello. Recuerdo uno que dijo: mira, si no te dijo para dónde es que anda, cierra la puerta, no lo dejes entrar. Y así son los consejos de ese grupo y un grupo de hombres igual, como chimeando, que dice: pero que fulanita lo vieron con fulano, que fulano. Óigame, ocupado en todo, entonces se creen alta personalidad. Cuando yo oigo estos comentaristas, hombres, que en vez de estar en la verdadera actitud de un hombre, allí como chimeando, que fulanita le di, que esto, que sé yo quién, que... Óigame, a mí me da asco eso realmente. Yo no lo puedo, yo no pongo, no veo, porque yo no admito que un hombre que en vez de estar en una producción o en un diseño, está haciendo un programa de lo que sea, esté allí y con la caballerosidad y con la elegancia que ellos lo dicen, no porque que Luis Miguel, que allí, que no, porque fulana, que marihuana. Mire, óigame, como si fuera presentando un tema de importancia, todo un chisme, con personalidad, entonces lo hacen. Y así son los sistemas que estamos viviendo hoy en día, pero no nos estamos ocupando. Acuérdense que el mundo está bajo el maligno. Bajo el maligno. Así que principio de cabeza, de autoridad, principio de unidad, principio, Cristo no está dividido, es una sola cabeza, es nuestra guía, nuestra dirección, y es a quien todas las iglesias, todo, no importa de dónde y cuál sea, tiene que mirar
y tener como cabeza. Aquellas iglesias que no tengan como cabeza a Cristo están fuera del cuerpo de Cristo. Y no es la iglesia que Cristo viene a buscar. El problema es que hoy en día muchos pastores son la cabeza. Y ese es el problema que estamos teniendo. Son cabezas. Ellos nunca mencionan de cuerpo y cabeza. No. Soy la cabeza. Yo estoy cansado de oír eso. El pastor es la cabeza. El pastor no es ninguna cabeza. La cabeza es Cristo. Todos tenemos diferentes ministerios y hay que respetarlo. Pero la cabeza siempre ha sido Cristo en la iglesia. Amén. Nunca ningún pastor puede ser cabeza de la iglesia. No, jamás. Jamás. Eso no puede ser y por eso tenemos que tener claro. Vamos a seguir más adelante con los demás versículos, con el mismo capítulo 1. Recuerden, no terminamos, quisimos ahí. Yo nada más quería dar los primeros 9, la soberanía de Cristo y la importancia y la introducción de lo que busca Pablo. Entonces vemos qué es lo que Pablo estaba enfrentando, las diferentes cosas que Pablo estuvo enfrentando en Corintios, lo que estaba sucediendo, cómo estaba aquel pueblo, cómo vivían y cómo tenían que ser mandados. ¿Y qué hicieron las diferentes cartas, las cartas de Pablo? Estaban en Las Vegas. En Las Vegas, Nevada. Ya. ¿Entendemos? Los primeros 3 capítulos, agárrenlo, véanlo, recuerden, mi recomendación, léanla, estúdienla. Eso no es mucho tiempo, hasta media hora que ustedes le dediquen nada más. Y las cosas que le impactan a ustedes, que le hacen ver, que en un momento, a veces uno está leyendo la palabra y hay un versículo, uno dice, esto es para mí, o ¿cómo yo he podido hacer esto? O ¿cómo aquello o lo otro? Cojan y subrayenlo, cojan un resaltador y márquenlo. Lo bueno que diga que es para mí, que no es para el otro. Exacto. Sí, porque a veces queremos aplicarle todas las cosas malas, aplicárselas al otro y no aplicarlas a nosotros. Entonces resaltando lo que más le impacte y también algo que no entiendan o comprendan, cógenlo y anótenlo en un papelito y digan, el versículo tal no lo entiendo bien. Entonces juntos acá le buscamos la respuesta, ¿verdad que sí? En la palabra. En la palabra, ¿verdad? Así que eso es, pero recuerden, no olviden traer su Biblia. No olviden marcar la página o el lugar donde quedaron. Si nada más pudieron leer el capítulo 1 hasta el versículo 10 como estamos haciendo hoy, yo voy a dejar mi marca puesta en esa y seguiré en ese punto. Estudiarla, resaltar lo que nos impacte y anotar lo que no comprendamos o entendamos. Y aquí venimos. Ustedes pueden encontrar cosas que les llegue y luz que les revele la palabra, que vienen a compartirla con nosotros, que nos traen luz también a todos. ¿Oyeron? Al leer la Biblia, vuelvo y mi recomendación de toda la vida, no abran, no se sienten sin pedirle a Dios que les revele. La guianza del Espíritu Santo, las cosas espirituales, el único que puede revelarnos espiritualmente es el Espíritu Santo, porque procede del Padre, conoce las cosas del Padre. Entonces, Padre, pedir la guianza del Espíritu Santo para luz en su palabra, para no ser, porque recuerden que todos leen lo mismo y muchas veces, la mayoría, no le entienden. Aplican diferentes maneras, hasta traen y sacan religiones de la palabra de Dios. Pero cuando la guianza es del Espíritu Santo, va a traernos luz. ¿Me entiende? Y una luz, ustedes que son luz, nosotros que somos la luz, con más luz brillamos más. ¿Verdad que sí? Y el Espíritu Santo es el que nos hace brillar más, porque nos hace parecer a Cristo. Amén. Concluimos, si no hay alguna otra pregunta. Terminamos ahí. Y les digo hasta el próximo miércoles, ¿verdad?